Si estás interesado en aprender más sobre el análisis conductual aplicado, pero no encuentras mucha información en español, o te has preguntado cómo desarrollar tu conocimiento y mejorar el servicio para la población de deficiencias del desarrollo, autismo, discapacidad intelectual, diversidad funcional y otras, o si quieres aprender sobre intervenciones basadas en evidencia para la disminución de conductas y el desarrollo de nuevas habilidades con tus clientes o familiares, o deseas compartir tu conocimiento y práctica en el análisis conductual aplicado, esta es la oportunidad para ti. La Asociación Puertorriqueña de Análisis Conductual, Puerto Rico ABA, presentará su segunda conferencia con participación presencial o virtual los días 11 y 12 de octubre del 2024 en San Juan, Puerto Rico. Para celebrar el lanzamiento de la inscripción, están ofreciendo un 20% de descuento a las personas que se inscriban en o antes del 30 de abril de 2024. Además, la solicitud de ponencias está abierta hasta el último día de abril. No lo pienses más. Para participar, ve a las notas de este episodio en behaviorobservations.com y haz clic en el enlace para ir a nuestra página de inscripción. Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Doctora Mónica Gilbert, bienvenida al Behavioral Observations Podcast, su edición en español. ¿Cómo estás? Hola Miguel, estoy bien, gracias por invitarme. Un placer, estoy bastante emocionado de tocar un tema que quizás es más esotérico, menos conocido en el mundo de análisis de conducta, sobre todo también en nuestro espacio de hispanohablantes. Yo tuve la oportunidad de leer tu libro hace unos años y después conectar contigo en una conferencia. Fue un placer conocerte, pero desde entonces he tenido la intención de traerte al podcast para que hables de este tema que creo que es muy necesario para establecer mejores relaciones colaborativas, mejores relaciones terapéuticas con las familias y los profesionales con quienes colaboramos. Este tema de entrevistas motivacionales. Así que ese va a ser el tema central. Sin embargo, siempre al principio del podcast aprovechamos para conocer un poco más de nuestros invitados. Entonces, si tienes un poco de tu historia de origen y cómo conectas con el análisis de conducta y cómo te conectas con Latinoamérica, sería un placer escucharte. Claro. Bueno, yo soy de origen cubano y viví en Cuba cuando tenía 13 años. Me mandaron a Cuba a vivir 2 años después de vivir aquí toda mi vida. Así que te podrás imaginar, pero para mí fue un tremendo cambio y ahí fue en realidad donde yo entendí lo que hace un cambio de ambiente y en realidad cómo puede cambiar a una persona tener ese cambio de ambiente. Y bueno, después con los años, volví y entonces me volví un BCBA, después cogí mi doctorado en psicología clínica y en una de las prácticas que yo estaba haciendo, yo trabajé con la población de sustancias, en las personas que abusan sustancias, y en realidad era una población nueva para mí y mis supervisores en ese tiempo, eran buenísimos en utilizando la entrevista motivacional y yo vi todo lo que pudo hacer, o sea, vi que las personas venían a la terapia, no había tanta recaída de personas y en realidad estaban más abiertos de lo que nosotros le estábamos diciendo. Así que de verdad que me nació como una pasión sobre la entrevista motivacional y después pensé, bueno, si esto funciona tan bien para esta población que es tan difícil trabajar con ellos, imagínate lo que haría con ABA. Y en ese tiempo no había nada sobre la entrevista motivacional en ABA y yo empecé a hacer empecé a desarrollar diferentes cursos y diferentes charlas así sobre la entrevista motivacional y cómo nosotros los analistas o los terapistas podemos utilizarlo para comunicarnos mejor, para tener una mejor relación, mejor comunicación con los padres que trabajamos. Así que de ahí como que empezó todo. Wow, excelente. Y bueno, aprovechando que provienes de Cuba, generalmente los invitados que hemos tenido en este podcast, de esta edición, vienen de diferentes países o colaboran con diferentes países de Latinoamérica.
mencionaste Cuba y quería aprovechar un pequeño paréntesis para ver si tú tienes contacto con el análisis de conducta en Cuba y si hay algo que pudieras ofrecer a la audiencia. En realidad, yo fui a Cuba cuando fue hace como 6 años y ellos en realidad no tenían mucho conocimiento todavía, no tienen mucho conocimiento sobre el análisis de comportamiento. Ahora que se han abierto más las redes, ahora sí tienen un poco más de información, pero así un curso como tal o algo así como tal, nunca lo habían tenido. Así que yo fui para Cuba, hice una conferencia en realidad en Cuba sobre el análisis de comportamiento y era un aula llena de maestros, psiquiatras, porque normalmente los psiquiatras en Cuba son los que dan la terapia, los psicólogos hacen más de los estudios, entonces de verdad, y pediatras también, así que de verdad que me fue súper bien y a las personas les encantó el tema del análisis de comportamiento porque en realidad no tenían nada que podían utilizar con los niños que tenían autismo o que no tenían diagnóstico, pero tenían comportamientos no apropiados. Así que de verdad que fue algo increíble para mí porque pude volver a mi tierra y impartirle eso. Hasta ahora ellos no tienen en realidad como un currículo basado en el ABA, como lo dicen en español, pero sí tienen un poco de conocimiento. Ok, excelente. Y ya que estás aquí en el sur de la Florida y también aquí en una gran población de personas latinas como también cubanas, sobre todo aquí en el sur de la Florida, eh, ¿tienes alguna observación de cómo es la práctica colaborando con familias y profesionales hispanos acá en Estados Unidos? Bueno, yo creo que los hispanos, o sea, somos bastante buenos en formando relaciones. Nosotros no necesitamos curso en cómo establecer relaciones porque creo que somos muy buenos haciendo eso, ¿no? Pero creo que algunas veces cuando los padres son resistentes, es importante saber por qué. En vez de algo que automáticamente, y esto no le pasa a los hispanos, le pasa a todo el mundo, pero o sea, nosotros automáticamente queremos ayudar, que queremos arreglar el problema, queremos entrar ahí y en vez de hacer eso, creo que deberíamos como que tomar un paso atrás y en realidad ver lo que está pasando, preguntarle al padre qué es lo que está pasando, por qué siente que no puede intervenir en la forma que le estamos pidiendo, en vez de como que, o sea, tirarle todo y esperar que ellos hagan lo que nosotros les digamos. Aunque nos vean como los profesionales, muchas de las veces sabemos que ellos tienen esa gran resistencia en lo que le estamos diciendo. Claro, perfecto. Eso lo vamos a definir pronto cuando ya empecemos a adentrarnos en el tema de entrevista motivacional. Sé que los conceptos de resistencia y ambivalencias son necesarios para poder evaluar quizás en qué etapa se encuentran estos padres o estos profesionales que queremos persuadir, influenciar, colaborar. Eh, entonces, pero empecemos por lo primero. Vamos a hablar, como te decía, es un tema desconocido eh, en nuestro campo. Entonces, vamos a empezar por definir qué es una entrevista motivacional y de dónde nacen estas entrevistas motivacionales. Ok, bueno, quiero aclarar que la entrevista motivacional no es una entrevista para un trabajo, porque sé que algunas personas escuchan eso y no sabes cuántas personas me han preguntado, ay, ¿me puedes entrenar en cómo hacer una entrevista para trabajo? Y yo, no es Sí. eso. Pero Ujú. bueno, la entrevista motivacional es simplemente un estilo de comunicación y el objetivo es en realidad prestar atención a lo que le decimos el discurso del cambio. Queremos que las personas tengan más discursos del cambio porque hemos visto que si las personas hablan más sobre el cambio, son más propensos a cambiar su comportamiento. Entonces, es simplemente eso. Estamos hablando estamos estableciendo una conversación sobre el cambio. Es tan simple como eso. Ok, perfecto. Y esto es algo que proviene de la psicología, de consejería, salud mental, de esas disciplinas. Sí, es más, o sea, esto nació, como te estaba diciendo, esto nació en realidad con las personas que tenían las dependencias de sustancias o los abusos Ok. de sustancias. Entonces, en realidad,
de ahí fue donde provino todo y ahora es que se está aumentando o lo estamos viendo más, por ejemplo, con los doctores. Sabemos que muchos de los doctores no son los mejores en comunicándose, entonces ahora se está viendo bastante en los hospitales, con los doctores, con las maestras, con diferentes personas, porque es algo tan generalizado, todos nos comunicamos, así que en realidad lo podemos utilizar para cualquier cosa. Ok, ok. Entonces nace de ese contexto en el cual también tú tuviste experiencia en tu formación. Exacto. Muy bien. Y si tú fueses a contrastar la dinámica común del analista de conducta con familias, con padres, por ejemplo, y, y lo que ofrece las entrevistas motivacionales, cómo se comparan, cómo se contrastan. Bueno, creo que nosotros los analistas de comportamiento somos bastante apasionados en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O sea, lo creemos, lo hemos visto, funciona y entonces nos da un poco de frustración, un poco de rabia cuando le decimos al padre, mira, deja de darle atención por esto para que lo deje de hacer o algo. Y el padre siga haciéndolo. Entonces, mientras más el padre siga haciéndolo, que eso es una forma, un comportamiento relacionado con la resistencia, más nosotros sentimos que le tenemos que volver a decir, le enseñamos las gráficas, le damos, o sea, todos los detalles, y es como un ciclo vicioso que nunca se acaba. Entonces, la entrevista motivacional lo que te dice es que antes cualquier cosa, lo que tienes que hacer es que tienes que colaborar con el padre. O sea, tú no quieres ser la persona que le va a decir al padre, deja de darle atención para que deje de hacer ese comportamiento. O sea, tú tienes que decirle algo como que, ok, mira, he visto que en las sesiones que hemos estado juntos, cada vez que el niño llora, tú le das mucha atención. ¿Por qué tú crees que él llora? O sea, ¿cuál sería la función? Ahí estamos haciendo, le estamos dando como una pregunta abierta y entonces queremos que el padre razone y diga, bueno, a lo mejor sí, cada vez que él llora le doy atención y por eso lo sigue haciendo. Ok, bueno, entonces, ¿qué tú crees que podíamos hacer un poco diferente? Ahora, yo no le estoy diciendo al padre qué hacer, le estoy preguntando y el padre ahí va a entrar en más razón. Y si el padre dice, ok, yo voy a empezar a hacer eso, el padre es más, es, o sea, tiene más probabilidad que el padre lo haga si él dijo que lo iba a hacer y no que yo le diga que lo, tiene que lo tenga que hacer, si tiene sentido. Sí, sí, perfecto. Tiene perfecto sentido el no imponer y digamos que lograr que venga de ellos, ¿no? Entonces, veo como las preguntas abiertas pueden hacer, o estas preguntas socráticas pueden lograr que ellos mismos lleguen A a la donde tú conclusión. los estás guiando, ¿no? A la conclusión que ambos quisieran compartir, ¿no? Desde tu punto de vista. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta que los analistas de conducta, en algunos casos, a pesar de sus mejores intenciones y de su pasión por lo que hacen, se ven frustrados porque no consiguen persuadir, no consiguen convencer o proponer cosas que la otra parte comparte, que donde existe alguna resistencia o ambivalencia. Entonces, supongo que uno de los beneficios de tener estas aptitudes de entrevistas motivacionales es que vas a establecer mejores relaciones más fácil, tomará menos esfuerzo, tendrás más éxito, más efectividad como terapista. Exactamente, y sabemos que en nuestro entorno ahora hay muchas personas o sea, que son analistas de comportamiento que están sufriendo del, no sé cómo se dice en español, pero el burnout, ¿no? Ujú. Que lo estamos viendo tanto. No sé si tienes una palabra para eso. Yo he buscado palabras para burnout, pero no encuentro ninguna palabra como que me dé el mismo, no sé, el mismo sentimiento. Bueno, es que Um, ambos tenemos el mismo problema, que es que llevamos mucho tiempo en Estados Unidos y en esta parte donde el Spanglish predomina y lo digo, yo también usaría burnout antes que todo. Diría estar quemado, pero la verdad no estoy seguro si aplica.
Bueno, y para diferentes países, diferentes cosas. En Cuba, eso es otra cosa. Ok, ok, ok. No te voy a Así que bueno, preguntar. vamos a decir el burnout, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que nosotros tenemos tanto burnout porque sentimos que tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacerlo todo, tenemos que convencer al padre, tenemos que, o sea, imponer la intervención, tenemos que el padre lo sea. Y cuando tomamos la estancia esta de la entrevista motivacional, todo cambia. No estamos tratando de convencer al padre, estamos trabajando con el padre, que es diferente. Entonces todo no cae sobre nosotros. Ok, perfecto. Tiene sentido completamente. Entonces es bueno partir de ahí un poco antes de que tomemos una ruta más conceptual, que la audiencia sepa que el tener estas aptitudes, tener estas tácticas, los beneficiará, ¿no? Que los ayudará a tener mayor efectividad, mejores relaciones. Bueno, regresemos entonces a describir un poco esos conceptos de resistencia y ambivalencia y quizás si puedes darnos algunos ejemplos de cómo detectaría estas cosas, estas resistencias y ambivalencias. Bueno, la resistencia es algo un poco abstracto, pero creo que si todos nosotros pensamos o nos imaginamos una persona resistente en nuestras vidas, todos tenemos una foto de lo que es y lo que hace, ¿no? Que es exactamente lo que es la resistencia. Yo creo que nosotros los analistas lo vemos más de una manera, bueno, depende con la población que trabajemos, pero lo vemos como una manera más indirecta. Muchas las veces son los padres que cancelan los entrenamientos de padres última hora. No sé si te ha pasado a ti cuando estabas en el field, a mí me ha pasado muchas veces y entonces vemos eso, o sea, que no quieren hacer el entrenamiento y no sabemos por qué. Y entonces, o es el padre que siempre está diciendo, ay, pero eso no va a funcionar, eso ya lo he probado, no va a funcionar. O si no te cuestiona las credenciales a ti, a mí me han preguntado mucho, pero tú tienes hijos. Cuando te hacen esa pregunta es porque te están cuestionando si tú sabes de lo que estás hablando. Entonces, también tenemos otros padres que te lo dicen más abiertamente y te dicen, mira, lo que me estás diciendo no va a funcionar, esto no va conmigo. Entonces, nosotros lo vemos de diferentes formas, indirectamente y directamente vemos esa resistencia. Y no solo con los padres, lo vemos también con los terapistas que nosotros supervisamos, que algunas veces queremos que hagan ciertas cosas, que tomen data o lo que sea, y siempre es algo, siempre no pude por esto o lo que sea. Así que esos son como comportamientos que están encadenados a la resistencia. En realidad, la entrevista motivacional trata de no utilizar esa palabra de resistencia. ¿Sabes por qué o no? Bueno, no sé si la idea es ser sutiles, ¿no? Y no poner, no que sean defensivos, no crear exacto, estamos básicamente entrando en una conversación conflictiva si lo ponemos así tan directo, Sí, ¿no? exacto. Si yo te digo, Miguel, vamos ahora a ver este padre, pero este padre es resistente, ya tú vas a ir diferente, o sea, tú vas a ir Ah, ok. diferente a esa conversación. Mm. Entonces, también ellos están tratando de no utilizar esa palabra porque es bien unilateral, en que pone la culpa en el padre y no en la comunicación que podemos tener nosotros con el padre. Entonces, en vez de la palabra resistencia, lo que se está utilizando más es la discordancia. Y la discordancia tiene que ver más con la falta de armonía en la relación terapéutica que uno tiene con esa persona. Y Perfecto. entonces ahí es más como que los dos tenemos nuestra responsabilidad y nuestro deber en esto. Claro, perfecto. Me encanta la palabra alternativa porque eh, invita a ser curiosos del porqué de esa discordancia y si decimos es resistente ya estamos culpando y probablemente ya satisface nuestra curiosidad, ¿no? No vamos a Exacto. seguir indagando del porqué. Exacto. Eh, Buenísimo. Y en términos de ambivalencia, si yo fuese a adivinar, tienes una persona que hasta cierto punto sabe que tiene que cambiar y que tiene que hablar de cambio, pero confía menos en poder lograrlo ¿cómo lo describirías tú? Sí, es como un acto de simultáneamente sentimos que queremos hacerlo y no queremos hacerlo a la misma vez. Es básicamente lo que es. Y todos nosotros somos ambivalentes en diferentes partes de nuestras vidas.
A lo mejor queremos tomar más agua, pero a la misma vez nos da flojera porque no nos gusta el agua. O sea, eso ya es algo personal mío porque estoy viendo mi agua aquí. Pero a lo mejor es por eso, a lo mejor queremos ir al gimnasio porque ahora viene el verano, queremos lucir cierto cuerpo, pero ay no, qué flojera ir al gimnasio, no quiero ir, lo que sea. Todos nosotros pasamos por esas etapas porque el cambio es difícil, el cambio no es fácil. Así que es normal que uno se sienta ambivalente. En realidad, esto no es algo malo, esto es algo bueno. Si tenemos un padre que es más resistente, si podemos moverlo hacia la ambivalencia, estamos moviéndolo hasta el cambio, porque después viene el cambio. O sea, yo estaba, imagínate, un padre, no, yo no quería hacer esta intervención no tiene nada que ver conmigo, y después, si se vuelve ambivalente, es como que, bueno, a lo mejor lo puedo hacer, pero no tengo tiempo, pero por lo menos ahí lo podemos mover un poco más para el cambio, para que Eh, empiece a hacer la intervención que queremos que haga. Exacto, te entiendo. Sí, así me lo estaba imaginando como en un continuo de resistencia a ambivalencia a cambio, ¿no? Exacto. Y tú hablas también de hablar en relación al cambio. Entonces, supongo que en esa conducta verbal, en esas vocalizaciones, estás tratando de ver señales de si esa persona está en contra del cambio o está en dirección hacia el cambio, ¿correcto? Bueno, lo primero que hacemos es que queremos obtener una base. Queremos ver cuánto está el padre o la persona con el cambio o contra el cambio. Y después lo que queremos hacer es ponerle atención a las palabras, o sea, sobre el cambio, a la frase o las cosas que dicen los padres para poder girarlo más para ese lado del cambio. Ok, perfecto. Em, a ver, en tu libro también describes algunos principios generales de las entrevistas motivacionales. Y el primero del cual hablas es el resistirse a esta tendencia casi reflexiva de estar en lo correcto. Entonces, ¿puedes hablar un poco de a qué te refieres por esto y qué es lo que harías en lugar de, no sé, dejarte llevar por este reflejo? Claro, bueno, un acrónimo que se utiliza es REC, REC, en inglés es Rule, y entonces en español es resistir el reflejo del cambio. El reflejo del cambio es como esa voz terapéutica que todos nosotros tenemos. En realidad, todos nosotros vinimos a este campo porque queríamos ayudar a otras personas. O sea, ese fue el propósito y eso, bueno, debería todavía ser el propósito. Pero entonces lo que suele pasar es porque queremos ayudarlos tanto y tenemos experiencia, tenemos las lecturas, tenemos todo eso y sabemos cómo ayudarlo. Como queremos eso tanto, lo que terminamos haciendo es empujándolos hacia la resistencia, porque volvemos a lo mismo, lo estamos aconsejando, le estamos diciendo a esto, le estamos imponiendo algo que a lo mejor ellos no están listos para procesar o para hacer. Entonces, esto se llama el reflejo del enderezamiento. Y es una cosa que todos nosotros tenemos. Y bueno, es importante resistirnos contra ese reflejo. Y se llama reflejo porque así mismo ocurre. Me imagino que te ha pasado a ti. A mí me pasó me acuerdo hace como unos años que yo estaba en una escuela y entonces la maestra estaba con el niño y cada vez que la maestra le daba como algo para que el niño hiciera, como algo de trabajo, el niño empezaba a darle a los compañeros. O sea, y esto pasó alante de mí. Entonces la maestra le decía, ok, ahora tienes que levantarte y te vas a ir a time out. Y time out era como un cuarto súper chévere, súper lindo. Entonces el niño se escapaba de hacer su trabajo. Y, o sea, yo quería tanto decir a la maestra, bueno, estás reforzando ese comportamiento. O sea, yo quería decirle exactamente lo que estaba haciendo mal y lo que debería hacer. Pero en vez de eso, empecé a hablar con ella y empezamos a razonar para que ella fuera la que me dijera, sabes que a lo mejor yo estoy reforzando este comportamiento sin saberlo. Y llegamos a esa conclusión. Sí, sí, totalmente. Y bueno, o sea, a pesar de estar consciente de ello, no sé si siempre
lo he logrado resistir, ¿no? El decir en ese momento o sugerir algo en lugar de apoyarlos a que lleguen a esa conclusión ellos mismos. Dentro de esos mismos principios generales también hablas de entendimiento, como saber en dónde están esas personas en el ciclo del cambio, escuchar y empoderar. Puedes Ujú. hablar también de todas esos componentes de los principios generales. Sí, bueno, vamos a entrar entonces en la parte del modelo transteorético de Prochaska y Di Clemente. Ujú. Y ahí y eso tiene que ver con entender dónde están los padres. Tenemos padres que algunas veces vienen a la terapia y están listos para la intervención, quieren saber. Hay otros padres que entran y dicen, bueno, me dijeron que viniera a ustedes para esta terapia, pero en realidad mi niño está bien, no le pasa nada. Entonces, tenemos padres que en realidad entran al cambio en diferentes fases. Y las fases del modelo transteorético es la precontemplación y esta es la fase donde el padre o la persona dice, no, yo no tengo un problema. Cuando pensamos en los ejemplos del alcohol, yo me acuerdo que estaba trabajando con un individuo y él me decía, bueno, he estado tomando ya por un año, perdí, bueno, mi esposa me dejó, pero yo no sé por qué, se fue con otro, mi trabajo no me entiende algunas veces, mis hijos son unos malcriados. Y entonces yo me acuerdo que yo le pregunté, le dije, ok, ¿cuánto tomas al día? O sea, ¿cuánto vodka? Porque ese era su licor de preferencia. Y él me dijo, bueno, un vaso. Yo le dije, ¿un vaso? ¿Cómo es el vaso? Y me dijo, un vaso así, como bastante grande todos los días. Y yo, oh, wow, ok. Entonces él, o sea, estaba tomando así, pero él no veía que eso era o sea, que eso era un problema. Entonces, este individuo estaba en la parte de la precontemplación y vemos muchos padres también que entran y nos dicen lo mismo. Oh, mi niño le dio a otro niño, pero seguro que fue su culpa. Mi niño es un ángel, nada está pasando. Okay, okay. Después de eso tenemos la contemplación, que ahí es donde entra la ambivalencia. Ahí es donde el padre está diciendo, bueno, a lo mejor, pero en realidad ahora yo no tengo mucho tiempo. Después viene la preparación, que es cuando el padre dice, ok, sí, hay un problema aquí, tenemos que intervenir, pero ¿qué hacemos? Después viene la acción, que es cuando el padre en realidad está empezando activamente a hacer las intervenciones y después el mantenimiento, que normalmente es cuando nosotros ya podemos irnos poquito a poco porque ya el padre sabe lo que tiene que hacer y algunas veces lo que pasa es que hay una recaída y el padre vuelve a hacer lo que no tenía que hacer, que en inglés le decimos bootleg reinforcement. Ujú. Y eso suele pasar mucho en las navidades, cuando vienen los abuelitos, o si hay algún estresante en la familia, si un padre pierde el trabajo, si hay un divorcio, lo que sea. Ok, entonces entendiendo todas estas etapas, también eso te va a indicar qué estrategias usar o cuál es tu rol de acuerdo a cada una de esas etapas para seguir moviéndolos en dirección al cambio, ¿correcto? Sí, exacto. Si un padre está en la precontemplación, no le vas a empezar a decir todas las intervenciones. O sea, el padre no está listo. El padre ni ha entendido que este es un comportamiento problemático. Así que no te va a hacer caso, todo va a ser por gusto. En esta etapa, lo que tienes que hacer es como plantear la semilla. Entonces, tienes que empezar a hablarle a hacer discrepancia a las cosas que dice, por ejemplo, tu hijo le da a los otros niños ahora y tiene 5 años, ¿qué pasará si sigue así cuando tenga 15 años? Ujú, Como ujú. cosas así. Exacto, entiendo, sí. Ayudarlos a ver a futuro, quizás a ver cómo se están contradiciendo ellos mismos, Exacto. o a ver cómo no es razonable o que es muy rígido, que están pensando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso mismo, dentro de los principios generales estaba también la escucha y dentro de las estrategias, como las habilidades fundacionales de las entrevistas motivacionales, hablas de la escucha activa, la escucha reflexiva. ¿Puedes hablar un poco de ese rol de oyente? Sí, bueno, en realidad esas son partes del PARS, Ujú, PARS más I, que es el nuevo que se está utilizando. En inglés, lo ORS. Y entonces eso tiene que ver en realidad con las estrategias que vamos a utilizar. ujú, Como
como dije anteriormente, las preguntas abiertas. Entonces, utilizar preguntas abiertas, no preguntas cerradas. En vez de decir o preguntarle al padre, este es un comportamiento problemático para ti, en vez de decir eso, le vamos a decir, describe un poco este comportamiento problemático. Ya ves cómo es diferente. Ahí estamos teniendo una mejor relación con el padre, estamos comunicándonos y estamos obteniendo más información que nos va a ayudar. Las afirmaciones también es parte de eso. Entonces, los otros días, esto me pasó creo que hace 3 días, estaba con uno de mis clientes de terapia y entonces estaba dándole afirmaciones porque de verdad ya se sentía como que no podía hacer más nada. Y yo le dije, ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste qué difícil fue pasar por este momento y lo pudiste hacer porque eras persistente, porque o sea, buscaste el internet, pudiste comunicarte bien? Bueno, todas esas estrategias te van a ayudar ahora para este problema que estás teniendo. Entonces, ese es un ejemplo de una afirmación. Buscar estas cosas que tienen los padres para que los ayude en este momento difícil. El reflejo o la escucha reflexiva, que creo que a algunas personas le toman más tiempo utilizar esto y más para los analistas del comportamiento porque nosotros en realidad no hemos tenido como ninguna, no sé, ningún entrenamiento en realidad en utilizar esto. Esto es algo un poco más psicológico. Lo que estamos aquí haciendo es que estamos repitiendo lo que el padre está diciendo o estamos reflexionando en lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Como si fuera un espejo. Para que ellos se sientan escuchados, para que ellos se sientan como que los entendemos y también para ver si lo que estamos escuchando es en realidad lo que ellos están comunicando. Así que creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, De sí, los exacto. Sí, tratando de saltar entre los principios generales y las habilidades sí. fundacionales, porque veo que hay como paralelos, ¿no? Pero sí, lo describes muy claramente. Cuando hablabas de afirmar, em, recuerdo leer en el libro que en algún momento, como forma de afirmar cuando alguien todavía está haciendo algo resistente o ambivalente, es, en inglés lo llamas pick the flowers, o sea, o como recoger las flores, es decir, que en esta gran metáfora en la que tú buscarías es cuidar de las flores y sacar lo que no es necesario de aquel jardín, ¿no? Las malas hierbas, etcétera, no va a ser un proceso perfecto en el cual la persona de repente tiene totalmente concordancia contigo, sino que habrá ambivalencia y resistencia en el proceso y tú vas a reconocer, agarrar lo bueno, agarrar lo que quieres seguir reforzando, como moldeando hacia ese cambio y quizás no dándole mucha atención o quedarse estancados en las conversaciones en Sí, contra del cambio, ¿no? exacto. Es como yo lo veo como un refuerzo diferencial. Ujú. ¿Verdad? Porque le estamos poniendo atención a lo que queremos que aumente y no lo que queremos que no aumente, ¿verdad? Sí. Entonces es algo similar. Estamos haciendo eso mismo, pero con las palabras. Así que yo lo veo así y de verdad que es bien interesante que podamos hacer eso hasta con las palabras, con las vocalizaciones de las personas. Sí, totalmente. Lo que supongo requiere mucha práctica y ese timing, ¿no? Y el ser sensible a encontrar esos buenos momentos para reforzarlos, ¿verdad? El cómo nosotros tenemos que inhibirnos de reaccionar, de tratar de corregir en aquellos momentos en los que tenemos esos momentos de contrariedad. Sí, se Sí. frita un poco. Y Sí. que tampoco suene como un poco raro. Ujú. Hay hay un, como no un dicho, pero como un pequeño cuento en las terapias y es, viene un doctor y viene un paciente y el paciente le dice al doctor, 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 usted está en candela hoy. Y entonces el doctor le dice, wow, lo que estoy escuchando es que estoy en candela. O sea, y el doctor tú lo ves así todo como literalmente en candela. O sea, tampoco quieres hacerlo si te sientes raro porque va a sonar raro. Sí. Entonces, y mira, en esto creo que
que se diferencia el inglés al español cuando utilizando la entrevista motivacional. Creo que en inglés es un poco más fácil como que reflexionar cuando una persona está diciendo algo. Porque vamos a decir, Miguel, si tú me dices, estoy frustrado por mi trabajo, en inglés sería, I hear you say that you're frustrated because of your job. En español sería, lo que escucho es que estás frustrado por tu trabajo. No, no sé, es un poquito raro, me parece. Sí, Pero totalmente. bueno, igual se puede utilizar. No, 100%. Yo estaba teniendo esa reflexión también. Claro, y regresando a lo que, a lo que trataba de decir, estás tratando de inhibir ciertas cosas que típicamente harías como reaccionar y como contradecir, etcétera, corregir. Y a su vez tienes que buscar saber qué decir en el momento adecuado y que, de nuevo, como tú sugieres, cuando se nos entrenó en inglés a utilizar esta estrategia, hay que buscar como estructuralmente cómo decirlo que sea más culturalmente apropiado o más personalizado Sí, exacto. en español. Y yo también me he sentido así antes de verlo dentro del marco de entrevista motivacional. Yo lo había visto dentro de cursos de gestión de crisis como formas de desescalar Ujú, y más adelante, recuerdo durante la pandemia, vi un masterclass de un consultor que en el pasado fue agente del FBI que se llama Chris Voss. Y ujú. él da, este masterclass es acerca de negociación. Y dentro de las estrategias que trajo de esa experiencia en el FBI cuando tenía que negociar en estas situaciones difíciles, él lo llamaría mirroring, ¿no? Reflejar. Claro. Ajá. Es esto mismo, es esta escucha Sí. reflexiva. Y básicamente como te lo enseña, y es mirroring y labeling, ¿no? Entonces es reflejar y después es etiquetar. Y como él lo sugería que lo hicieras, es que cuando estás reflejando, digas una a tres palabras de lo último que escuchaste. Ujú. ¿No? Y de nuevo, entonces de nuevo, estás demostrando que estás atento, que estás escuchando, que, digamos, puedes reflejar lo que ellos están sintiendo o diciendo, tratando de comunicar. Y cuando hablaba de labeling o de etiquetar, la forma en que empiezas es seems like, sounds like, looks like, ¿no? Entonces, parece que suena como, y yo cuando trato de aplicar eso en español, yo nunca, no me sale natural, ¿sí? Suena que estás frustrado, ¿no? Suena que estás molesto. No sé, me parece raro. Entonces, yo no sé si produce lo mismo a nivel fisiológico, neurológico, va a crear esta pausa, va a desarmar a la persona igual, o tenemos que pensar en decirlo diferente, con otra tonalidad, no sé, entonces no sé qué tanto se generaliza a todos los idiomas Sería y a todas las bueno, culturas. a ti que te gusta más hacer los estudios, sería bueno hacer un estudio de eso, de las palabras y cómo se pueden cambiar a lo mejor para que sean un poco más culturalmente apropiadas, ¿no? Y me estoy acordando de un cuento porque yo trabajé con un cubano que estaba, que tenía un poco de dependencia de sustancias y yo me acuerdo que yo, obviamente, cuando uno empieza a utilizar las técnicas, tú empiezas a hacerlo y, o sea, se suena raro porque no sabes lo que estás haciendo. O sea, tú lo haces por hacerlo, no lo haces entendiendo en realidad el propósito. Y yo me acuerdo que él me estaba diciendo, no, porque esto o sea, me enfada, no, no me enfada, utilizó como otra palabra. Y entonces me dice, no, porque estoy súper frustrado. Yo le dije, sí, estás bien frustrado. Y me dijo, sí, eso es lo que estoy haciendo. Ahora me estás frustrando tú por repetirlo. Y yo dije, ok, a lo mejor no utilizó esto con él, pero es así mismo. Tenemos que tener tacto cuando viene a esas cosas, porque a lo mejor puede romper eso mismo la relación, porque no nos escuchamos creíbles. Claro, exacto, exacto. Eso estaba pensando cuando propones que se hagan estudios. Yo me pregunto pensar en cómo refinar el uso de eso en términos
del tono de voz, de lo que dices, de cómo lo captas y cuándo lo usas, y si lo puedes estar sobreusando con ciertas personas, o qué pasa cuando la persona de alguna forma siente que no es genuino, ¿no? Exacto. Y entonces, sí, tienes razón, debe ser complicado poder saber exactamente qué usar y cuándo usarlo, lo que me hace pensar en qué difícil entrenar a un terapista a hacer todo esto efectivamente. Pero Suena bueno, muy simple y muy como común. Esto no es nada que las personas tienen que tener un certificado para utilizarlo ni nada de eso, pero sí hace falta práctica. Y yo creo que cuando yo empecé a hacer los webinarios y empecé a hacer los entrenamientos, me di cuenta de eso, que las personas salían de ahí y decían, voy a utilizarlo, y después decían, ay, lo hice mal o lo que sea. Entonces, por eso también ahora tengo clases de hacer práctica porque la mejor forma de uno, o sea, saber cómo hacer esto o aprenderlo es practicarlo. Entonces, es súper importante practicarlo hasta que se vuelva algo natural. ok. Bueno, regresando a las habilidades o estas estrategias, hablaste de las preguntas abiertas, de afirmar, de la escucha reflexiva y en el libro también mencionas cómo concluir o resumir. Supongo que en ciertos puntos de la sesión o al final de la sesión vas a tratar de resumir lo que observaste, lo que, el progreso quizás o lo que tenemos que trabajar. Sí, bueno, lo puedes hacer en cualquier parte de la conversación. Y esto es algo que tampoco veo que nosotros los analistas hacemos mucho. En la parte de la terapia individual, sí solemos hacer esto un poco más. Pero en esta técnica puedes utilizarlo para dos cosas. Primera, sabemos que hay algunos padres que algunas veces vienen y tienen toda la información, pasó esto, y entonces uno está ahí tratando de anotar todo lo que el padre está diciendo y el padre te lleva por diferentes lugares y uno como que se descarría de alguna forma. Entonces, el sumario, lo que vamos a hacer es decir, ok, déjame ver si estoy entendiendo lo que me estás diciendo, vas a colectar toda la información que te dijo el padre, lo vas a conectar y después vas a transicionar para otro tópico. Entonces, en vez de decirle, bueno, vamos a hablar de esto ahora, que va a ser un poco abrupto, ¿no? Le vamos a decir, ok, mira, vamos a conectar esto es lo que me estás diciendo, reflexiones, todo eso, y vamos a hablar un poquitico más sobre esto. Entonces tú más o menos como que direccionas la conversación en otra dirección. También lo puedes utilizar al final. Al final, bueno, estos fueron los temas que tocamos hoy y por supuesto quieres ponerle como un mayor enfoque en todos o todas las palabras con el cambio y no las palabras contra el cambio. Y entonces esa es una buena manera como de sumar todo lo que hablaron y entonces ofrecérselo al padre así. Okay. Otra cosa que me llamó la atención de tu libro, en algún punto hablas como en inglés lo llamas the ambivalence ruler, o sea, como la regla de la ambivalencia o el medidor de ambivalencia, algo que te permite tantear cómo se va fluctuando dinámicamente esa ambivalencia, digamos, y Ujú. cómo responder acorde a donde alguien se encuentra o cómo alguien se mueve en esa regla. ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí, claro. Bueno, Eh, en vez de hablar, porque creo que volvemos a lo mismo, podemos hablar sobre esto todo el día, pero las personas no van a entender si no lo practican. Sí, Vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos. perfecto. Entonces, lo voy a utilizar contigo. A ver, A ver, Miguel, dime un comportamiento que has querido cambiar ya hace un tiempo, un comportamiento que se te hace difícil cambiar. ok, digamos el ser constante haciendo ejercicio. Ok, hacer ejercicio. Ok, Miguel. Bueno, em, en términos de la importancia que tiene para ti hacer ejercicio y del 1 al 10, 10 siendo mayor importancia, ¿qué número tú le darías? Tiene un 8. Un 8. Ok. Me dijiste un 8 y ¿por qué no un 4? Bueno, no un 4 porque quiero que sea una prioridad de mi vida, quiero que poder que sea una constante por términos de salud, por sentirme bien, por cuestiones de energía también. Entonces quiero
quiero ponerlo alto en esa regla y no muy bajo. Bueno, lo que acabas de hacer ahora, una simple pregunta que te hice, y lo que acabas de hacer ahora es hablaste sobre el cambio. Ujú. Me diste todos los argumentos por qué es importante cambiar este comportamiento para ti. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, un simple ejercicio podemos evocar que las personas empiecen a hablar sobre el cambio. Exacto, perfecto. De hecho, creo que cuando estábamos hablando del espíritu de las entrevistas motivacionales, no llegamos ahí, creo que me lo salté, pero en algún momento eh, hablabas de evocar, ¿no? Ujú. De preguntas evocativas. Entonces aquí es donde va a aplicar. Exacto, Este exacto. sería, si el ejercicio Y después yo te diría, ok, escogiste un 8, ¿qué te haría falta para llegar a un 10? que me haría falta, sí. Bueno, sí, En exacto. términos de la importancia que es para ti el ejercicio, para que vaya de un 8 al 10, ¿qué te haría falta? Sí, lo que me haría falta es asegurarme que no haya justificaciones o excusas para no ser constante con mis planes de hacer ejercicio, de comer saludable, de forma que llegue a esos resultados. Exacto. Entonces, todo lo que me acabas de decir ahora es lo que tú necesitas. Ujú. Entonces, para empezar a hacer ejercicio. Entonces, ahí, con dos simples preguntas que le estamos haciendo al padre, sabemos, o sea, qué cosas los motiva a ellos a hacer eso. Para ti, para el ejercicio, sería tu salud, tener un constante, la energía y también nos está diciendo qué cosas necesitan de nosotros o que nosotros le ayudemos con eso para que puedan hacer lo que quieren hacer. Tú me dijiste asegurarme o no tener excusa y cosas así, ¿no? Ujú. Entonces ahí podemos, con simples palabras, podemos evocar estas cosas. Ok, bueno, perfecto. Lo bueno es que no estaba tan resistente y ni tan ambivalente, me dejé convencer fácil. Sí, siempre me dicen, tú sabes, algunas personas me dicen, bueno, 0, o si no te dicen 10, y tú como que, ay, dame como, tú sabes, como un número más en el medio, así puedo trabajar, pero bueno, no importa. Sí, bueno, perfecto. Bueno, gracias por ese ejercicio. Más allá de hablar, era un poco de ponerlo en práctica y dar ejemplos. Me encanta, está todo como el setup, ¿no? Está perfecto para poder devolvérselo a la persona y cuestionar el porqué de donde se encuentran, ¿no? Súper, súper, me encantó. Bueno, buenísimo. Yo creo que en términos generales hemos cubierto bastante acerca digamos, una introducción a la entrevista motivacional. ¿Hay algo se me haya pasado que quisieras compartir acerca de las entrevistas motivacionales? Bueno, solo que tú mencionaste el espíritu y creo que esa es una parte Mm. también importante, el espíritu porque en una conferencia que yo estaba haciendo, alguien me preguntó una súper buena pregunta, me preguntaron, bueno, ya que sabemos cómo utilizar esto, podemos en realidad ir y tratar de manipular a los demás para que hagan lo que nosotros querramos. Y yo le dije, bueno, sí. Es igual que el ABA, igual que la medicina, las personas, hay personas que lo pueden utilizar o sea, de una manera no apropiada, pero por eso tenemos nuestra ética. Entonces, el espíritu es como la ética de la entrevista motivacional. Es lo que nos dice que tenemos que trabajar con el propósito del Padre también cuando estemos trabajando con ellos y no solo el propósito de nosotros. Es lo que nos impide a tratar de manipularlo. Por eso dicen que por ejemplo, siempre me dicen, oh, puedo utilizar la entrevista motivacional con mi esposo o mi esposa. Y yo le digo, no, porque, o sea, lo puedes hacer, pero el problema es que no vas a estar trabajando para su propósito, vas a estar trabajando para el tuyo. Entonces, sí se puede volver como una manipulación. Entonces, es importante tener un ojo en eso. Ok, ok. Bueno, me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, el espíritu o la ética o directrices éticas o los valores detrás de la entrevista motivacional. Y mencionabas colaboración, evocar y autonomía. Entonces, Exacto.
Y respetar la autonomía, respetar que los padres al final del día o la persona con que estamos trabajando al final del día es la que va a decidir lo que quiera hacer. Exacto. Bueno, perfecto. Sí, tiene todo el sentido, ¿no? Y hoy en día yo creo que en nuestra práctica en términos generales hay muchas conversaciones con respecto a cómo lograr ser estos agentes de cambio sin imponer o sin eh, poner en riesgo la autonomía de las personas que apoyamos, y cuando se trata de personas de poblaciones más vulnerables o con menos habilidades comunicativas, generalmente se nos puede pasar a veces, ¿no? El, el, el chequear, el tantear dónde nos encontramos, si de repente estamos abusando de nuestro poder y respetando menos la autonomía. Y seas una persona de buenas intenciones o no, eh, en algún momento te puedes, sin dar cuenta, Sí. alejar de eso, ¿no? De ese respeto por la Y autonomía de siempre los demás. tienes que cuestionarte, siempre tienes que preguntar, ¿estoy haciendo esto para el cliente o para mí? Ok. Es una buena pregunta que yo siempre he utilizado, que yo le he dicho a mis estudiantes cuando he hecho cursos de ética. O sea, tú siempre tienes que pensar, ¿estoy haciendo esto para mí o en realidad es para el cliente? Y eso te da como una mayor clarificación en lo que estás haciendo y el propósito. Súper. Bueno, muchas gracias, Mónica. Ya habiendo dado una introducción a la entrevista motivacional, nosotros por lo general al final de estos episodios les pedimos a los invitados que nos den consejos para quienes normalmente son la audiencia de este podcast, que son personas de alguna forma involucradas en el análisis de conducta, sean como estudiantes, sea como profesionales. Em, y bueno, este es en el contexto de personas hispanohablantes donde sea que se encuentren. Así que, ¿tienes algo que quisieras compartir con ellos? Bueno, aparte de todo lo que compartí en esta entrevista, creo que si de verdad les interesa practicar más esto y saber cómo utilizarlo, y volvemos, no solo se puede utilizar la entrevista motivacional con padres, pero con clientes también, o sea, con los supervisores, o sea, con los colegas, con quien sea. Es importante también, o sea, ejercitarlo. No es solo leer un libro y ya. Hace falta la práctica y de verdad que esto funciona. O sea, yo he visto tantas veces que funciona y hay muchos estudios que también han probado que estas estrategias son bastante efectuosas. Ok. En ese caso, si queremos que se practique y estamos hablando de personas que hablan español, ¿dónde podrían ellos conseguir ese tipo de experiencia? Bueno, si van para el miti.com, que es MITI, ese es, creo que lo dije bien, esa es la consejería de entrevista motivacional de todo Estados Unidos, pero tiene algunas cosas en español, algunos entrenamientos también. A mí, por supuesto, también me pueden escribir, me pueden encontrar en las redes sociales, me pueden escribir por correo y les puedo dar más recursos. Yo también hago estos webinarios y estos entrenamientos en español, así que se puede hacer de esa forma. Ok, perfecto. Sí, pues por eso me preguntaba si lo hacías para grupos bilingües o para grupos de personas hispanohablantes eh, en otros idiomas. Sé que tu libro, y estamos hablando más allá, el libro sería acerca de tener una base, no estamos hablando de la práctica como ahora sugieres, pero eh, tu libro que se titula How to Stop Talking and Start Communicating with Motivational Interviewing, A Behavior Therapist Guide on How to Effectively Collaborate with Caregivers. Entonces, este libro claramente está en inglés. Tú y yo hablamos en algún momento que ibas a considerar traducirlo quizás o hacer un audiobook. ¿Cómo estás en esos planes? Bueno, ¿cómo estoy? Buena pregunta. Estoy. Tengo tantos proyectos que de verdad no me he puesto para eso. O sea, lo que estoy haciendo ahora para
la población hispanoamérica es más de los entrenamientos y también como los grupos pequeños que después del entrenamiento quieren seguir practicando, nos reunimos, practicamos y hacemos como unos role plays y entonces en eso estoy ahora. Pero bueno, ya no sé, unos cuantos años ya podré hacer eso porque de verdad que lo quiero tener en español también. Ok, bueno, sería excelente. De todas maneras, en la descripción de este episodio me voy a asegurar que haya un enlace para quienes quieran leer obtener este libro en inglés y quizás información, la información que acabas de compartir eh, para quienes se quieran formar y ahondar más en este tema. Bueno, Mónica, aprecio muchísimo tu tiempo. Sé que tuviste que correr para poder participar en este podcast. Literalmente. Sí, yo sé, súper literal, pero con más razón aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo de hablar de este tema acá con nosotros. Eh, y bueno, te deseo un buen día. Gracias, Mónica. Ok, bueno, gracias, Miguel. Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast with Matt Sikoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.